Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Estar atentos al comportamiento del clima es una costumbre de la que nos estamos apropiando los colombianos. Luego de la tragedia ocasionada por el fenómeno de la Niña en el año 2010, nuestro país ha tenido que prepararse y de cierta forma acostumbrarse a soportar las consecuencias del cambio climático. Fuertes temporadas de lluvias y también de sequías son fenómenos que serán permanentes y que exigen tomar medidas de prevención y mitigación. Hoy abrimos la urna de cristal para hablar del plan de contingencia frente a la temporada seca que se prevé para este inicio de año. Los invitamos a participar en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal o en Facebook la fanpage Urna de Cristal. Se pueden comunicar con nosotros en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. En la línea gratuita nacional 018-919-969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Nuestro tema de hoy es uno de los más recurrentes en nuestro programa. Desde hace 4 años, cuando inició Urna de Cristal, hemos venido aprendiendo mucho sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sus consecuencias, por qué ocurren y sobre todo qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares para prevenir. Y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy, sobre prevención. Prevención precisamente con respecto a la temporada seca que se ha pronosticado por parte del Gobierno Nacional para estos primeros meses del año. Para esto nos acompaña hoy una nómina de lujo, el señor ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy en Urna de Cristal. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes. Nos acompaña también el doctor Carlos Iván Márquez, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Doctor Carlos Iván, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Andrea. Buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Y por supuesto, como no, el doctor Omar Franco, el encargado de pronosticar, de dar ese pronóstico diariamente a los colombianos. Doctor Franco, muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches para todos los colombianos. Un saludo muy especial. Pues les quiero contar que desde toda la semana han estado participando nuestros televidentes y todos los usuarios de Urna de Cristal a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos muchísimas preguntas y por eso los invito a que entremos en materia. Karen, ¿qué se están preguntando los colombianos? La siguiente pregunta es de @JuanaPérez_B. ¿Hasta cuándo está proyectado el verano en el país? Bueno, pues iniciamos con esta pregunta, que es el interrogante que tienen muchísimos ciudadanos en todo el territorio nacional. Doctor Franco, adelante, ¿cuál es el pronóstico que tenemos? Bueno, es importante entonces empezar por decirle a los colombianos que estamos inmersos en la temporada de menos lluvias de todo el año. Y esos meses son enero, febrero y marzo. Entonces, adicionalmente a esta condición natural recurrente que tenemos para la región andina y la región caribe, también tenemos entonces el desarrollo de un fenómeno del Niño de características débil que nos va, por supuesto, a aumentar o a definir pues, la disminución de las precipitaciones en un 40% aproximadamente para estas dos regiones del país. Ese es el pronóstico actual y, por supuesto, tendríamos entonces la fase de debilitamiento de esta condición meteorológica sobre finales del mes de abril. Entonces iría hasta marzo, doctor Franco, la temporada seca por el momento. Sí, señor. Bueno, doctor Aurelio Iragorri, se hicieron varios anuncios el día lunes y uno muy importante con respecto a los precios de los alimentos. Cuéntenos usted cómo ve usted el comportamiento de los precios para esta temporada. Andrea, muchas gracias a todos los televidentes. Hemos hecho en esta oportunidad para atender la situación de la ola de calor que se viene presentando en el país, una comisión intersectorial con representantes de todos los sectores productivos del sector agropecuario, que nos ha permitido revisar
cómo están la situación con respecto a este verano que viene hace 6 meses realmente afectando por los bajos niveles de lluvia al país y en los 3 meses que nos quedan. Y en este momento, los pronósticos que fueron ratificados en los pasados días por el doctor Mejía, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, es que no existe ninguna razón para suponer que pueda existir algún tipo de escasez de alimentos. Se han presentado situaciones normales por el verano, decisiones de adelantar un poco la cosecha o de demorar las siembras de cultivos de ciclo corto, como son los cultivos de papa y zanahoria, que esperamos que en la sabana cundiboyacense y en otros departamentos, en Antioquia, en Nariño, esas siembras se realicen terminando el mes de enero. Así que, en síntesis, no hay ninguna razón para que exista disminución en la oferta de alimentos y cualquier incremento de precios obedece en este momento, repito, a temas de especulación y no a consecuencias del fenómeno del Niño o del verano que viene enfrentando el país. Pues muy importante a tener en cuenta esta información. Hoy precisamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y todos los ministerios relacionados con este tema hicieron el lanzamiento de una campaña de gobierno llamada Dale un descanso al agua, úsala responsablemente, una campaña que busca concientizar a todos los colombianos para usar el agua, ahorrarla y no desperdiciarla. Y precisamente nosotros hemos querido adelantarnos a esta campaña y hacer unas recomendaciones para todos nuestros televidentes sobre el uso del agua. Ahorrar y darle uso adecuado al agua es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Es por ello que el Gobierno Nacional ha hecho un llamado para que nos unamos en un gran plan de prevención. Y recordarle a todos los colombianos que gota a gota el agua se agota, que seguirán las sanciones frente a los que derrochen agua y que también seguirán las sanciones para las empresas que no sean eficientes en el uso y distribución de recurso hídrico. Tome atenta nota de las siguientes recomendaciones. Examine las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. Haga uso de los sistemas de recolección de agua lluvia. Esta puede ser usada para lavado de ropa o aseo general. Tome duchas de corta duración y cierre la llave mientras se enjabona. Lave los vehículos en sitios establecidos para tal fin. Si se lavan en casa, utilice solo un balde de agua. Instale sanitarios de bajo consumo. Utilice la lavadora para cargas completas, evitando su uso para pocas prendas. Revise periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando correctamente. Recolecte el agua que sale de la ducha mientras espera que se caliente y utilícela en otras labores del hogar. Use solo un vaso con agua para cepillarse los dientes. No deje la llave abierta nunca. Estas son las recomendaciones que tiene el Gobierno Nacional para que todos desde nuestros hogares podamos contribuir al ahorro y al uso adecuado de este preciado líquido. Tenemos más preguntas desde las calles de nuestro país, donde también participan nuestros televidentes. Karen, ¿qué se están preguntando los colombianos? La siguiente pregunta es de Pedro Sanz. Quisiera saber en qué consiste el plan de contingencia para la temporada seca. Participa, la urna está abierta. Bueno, esta es una pregunta directamente para usted, doctor Carlos Iván, para que nos cuente cómo está planeado todo este plan de contingencia. Bueno, una pregunta que le agradecemos a don Pedro, porque es importante informar a todos los colombianos que mediante la ley 1523 se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y creó un esquema para trabajar en todos los aspectos de reducción del riesgo, conocimiento del riesgo y manejo de desastres. Para casos especiales como estos, hoy tenemos un plan de contingencia para la temporada seca, pero es un plan que no ha iniciado hace unos días, es un plan que tiene 4 fases. Voy a tratar de mostrárselas acá. Una que es de preparación. La de preparación está desde mayo a septiembre. ¿Por qué desde mayo a septiembre? Porque el IDEAN a principios de año anunció las posibilidades de un fenómeno del Niño
Eso hizo que sobre este aspecto empezáramos a hacer un tema de preparación. Tiene una segunda fase, que es la de atención. La atención está enmarcada desde octubre hasta abril. De hecho, hoy está activado todo el esquema desde el punto de vista intersectorial. Luego viene una etapa de recuperación. La tenemos trazada de marzo a junio del año entrante. Y eso hace que culminemos con una cuarta fase, que es la de evaluación. Sobre esta base, nosotros hoy podemos decir que la primera parte de prevención y preparación está completa. De allí que se han hecho unas inversiones cerca de los 92.000 millones de pesos, donde generamos todo un esquema de alistamiento. Eso quiere decir que desde el año pasado, la temporada seca, como lo recordó el señor ministro de Agricultura, ya ha empezado a impactarnos. No olvidemos que tuvimos un desabastecimiento de agua y de alimentos en varias zonas del país, la zona Caribe, especialmente en La Guajira. También tuvimos situaciones especiales en la parte de los llanos, la atendimos. Hoy, sobre ese esquema, podemos decir que se atendió toda la costa Caribe, donde hubo problemas de sequía, pero también generamos todo un tema de alistamiento. Ese alistamiento tiene que ver con la compra de equipos para perforar pozos. Ya tenemos equipos entregados al Ejército de Colombia para hacer ese esquema y lo estamos trabajando. Hoy tenemos pozos construidos que hacían falta en la zona de La Guajira y en la zona de Magdalena, especialmente en Santa Marta, ya conectados al esquema, y de igual manera se hicieron pozos en la zona de Casanare. Hoy las fuerzas militares, sobre todo la Fuerza Aérea, tiene una flotilla lista para atender cualquier evento de incendios forestales, con líquido retardante, con los Bambi Bunker que están disponibles, y se han dotado a los organismos de socorro con equipos para el control y la extinción de incendios forestales. Y adicional a ello, hemos generado sinergias interinstitucionales. Hemos trabajado con todos los sectores, todos los ministerios han estado haciendo un tema de preparación. Por eso, cualquiera de los ministerios que se verifique tienen su plan de contingencia, y eso es para enfrentar una situación. Si el impacto es mínimo, mejor. Para eso nos preparamos. Y eso son de las lecciones aprendidas con la pasada temporada que tuvimos del fenómeno de la Niña 2010-2011. El sistema se creó por iniciativa de este gobierno y la implementación se está dando, y es lo que le ofrecemos a los colombianos. Su pregunta, don Pedro, sobre el Plan Nacional de Contingencia es muy importante. Le decimos que el plan está en ejecución. Pues vamos a estar profundizando, doctor Carlos Iván, sobre todo este plan de contingencia, pero antes los invito a que escuchemos a Alexander Castaño, que se comunica con nosotros desde Calarcá. Alexander, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches para todos los ahí presentes. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Sí, mi inquietud sería, yo soy presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Villetaria, tercera etapa del municipio de Calarcá, Quindío. Me causa mucho la atención que salen diciendo que ahorremos agua, que está muy bien el ahorro del agua y que economicemos hasta lo más posible el agua. Entonces la pregunta para el señor ministro es, ¿por qué no hacemos paneles solares en los municipios y en los departamentos para que aprovechemos la ola de calor que está haciendo y el sol al 100%? Y así ahorraríamos el agua que se está tratando para poder ejecutar la hecha de energía, de luz eléctrica. Gracias, Alexander. Ministro, le hace a usted la pregunta y Carlos Iván, si quiere de pronto complementar. Alexander, muchas gracias por su pregunta y muchos saludos a la gente de Calarcá. Ya los estamos utilizando. Estamos en este momento a través de la dirección, la unidad de atención de desastres y de gestión del riesgo, implementando la construcción de 60 pozos aproximadamente en La Guajira. Todos estos pozos tendrán paneles solares. El tema de los paneles solares es una tecnología que es relativamente nueva, que no era fácilmente accesible a la gente por los altísimos costos que tenían en comparación a los sistemas tradicionales de energía. Pero lo que vamos a hacer durante este año, iniciando este gobierno durante los próximos 4 años, es que en aquellas zonas que no están interconectadas o aquellas zonas a donde no llega la energía eléctrica,
vamos a suministrar paneles solares para solucionar el problema de abastecimiento, especialmente en los temas de agua. Es una inquietud importante. Y con respecto al tono de la pregunta que hace Alexander, nosotros como gobierno hemos tomado una serie de iniciativas dentro de nuestra obligación como funcionarios públicos para responder, prevenir y mitigar los efectos de un fenómeno climático que no podemos lamentablemente evitar. Es un fenómeno climático que se produce y que las acciones que hace el gobierno lo que buscan es o prevenir o mitigar sus efectos. Nosotros estamos tranquilos con relación a todo lo que hemos hecho, pero la pregunta de los colombianos es, ¿será posible que el resto de los colombianos, de los 44 millones de colombianos, le colaboren a sus coterráneos ahorrando un poco de agua? Esa es la solicitud, es buscar la manera de que cada uno de nosotros entendamos que estamos en un efecto normal del cambio climático en el mundo y que todos tenemos una responsabilidad y que podemos aportar para mitigar estos efectos, por ejemplo, como mostrábamos hace un rato, lavándose los dientes simplemente con un vaso de agua. Ese es el pedido, tratemos de usar el agua de manera responsable y de ahorrar energía, no solo en estos momentos, debe ser un tema de responsabilidad y de educación ambiental, pero aprovechemos la situación que se presenta hoy para que nos concienticemos entre todos de que todos podemos utilizar mejor estos líquidos preciosos como es el agua, que según lo pronostican a futuro será uno de los líquidos más preciosos que existirán en la humanidad en un futuro que esperamos que no sea muy reciente. En síntesis le contesto, vamos y estamos utilizando ya los paneles solares como una alternativa de generación de energía para extraer agua en las zonas como La Guajira, donde no hay conexión eléctrica. Y vamos a seguir utilizando, no de manera masiva, pero sí cada vez más, estas alternativas energéticas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Doctor Carlos Iván, a propósito de esta llamada que nos llega desde Calarcá, en el Quindío, escuché que hay alerta roja ya en el Quindío. ¿Cómo se declara esta alerta roja y qué implicaciones tiene? Bueno, la alerta roja depende de unos pronósticos que el IDEAN de manera permanente está sacando sobre el comportamiento del tema climático en el territorio colombiano. Hay unas alertas para este caso de incendios forestales, que lo llaman de cobertura vegetal. Y de acuerdo en ese mapa, pues ahí queda enmarcado los sitios. De hecho, ese es, digamos, una de las fortalezas que tenemos como sistema, el monitoreo. Se llaman sistemas de alerta temprana. Y la declaratoria se da para que la gente sepa que está en un sitio donde hay altas probabilidades de incendios o altas probabilidades de escasez de agua. Y eso activa de inmediato el plan de contingencia. Es un mecanismo que nos sirve a nosotros de paneo nacional y sobre esa base empezamos a trabajar de cerca con los municipios y con los sectores, especialmente donde se enmarca en esa línea. Pero quiero hacer un comentario también de acuerdo a esa pregunta del tema de la energía solar. Hay otra alternativa que estamos aplicando en la zona de La Guajira. Llamamos para aprovechar el tema de los vientos. Y hoy estamos aplicando un tema de aerodesalinizadores. Hemos encontrado que el agua en La Guajira y en la zona de la costa caribe sale de los pozos a veces no apta para el consumo, con sal, salubre. Y estamos implementando un esquema de equipos que no necesitan energía, sino por ese movimiento se saca el agua y se hace un tratamiento para que de manera inmediata se entregue a la población. O sea, estamos utilizando el conocimiento, la investigación y la aplicación. Y es de lo que estamos generando capacidades, no solamente para ahora, sino a futuro. Y es el mandato que estamos haciendo para que el país sea menos vulnerable.
Doctor Franco, a propósito de esto, ¿hay otras zonas rojas en el país en este momento? Sí, muchas gracias, Andrea. Es importante decirle a los colombianos que el tema de las alertas tempranas es una responsabilidad asociada a nuestra acción misional. Y todos los días estamos emitiendo estas alertas tempranas de diferente característica. En lo que tiene que ver particularmente con el tema de incendios de la cobertura vegetal, es importante decirle al país que gran parte de los municipios de Colombia, de lo que es la región andina y la región caribe, en este momento tienen alerta roja y alerta naranja por probabilidad alta de incendios de la cobertura vegetal. Entonces, hemos diseñado un sinnúmero de estrategias para comunicar estas alertas y como quiera que tengo la oportunidad de decirlo, quisiera manifestarle a todos que a través del aplicativo Mi Pronóstico, del cual hoy somos 60.000 usuarios en el país, estamos colocando y actualizando de manera permanente esas alertas. La invitación a todos los colombianos es que descarguen el aplicativo a su celular y allí van a encontrar las alertas tempranas de incendios, de inundaciones, de deslizamientos, cualquier alerta que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad de manera permanente y automática. De la misma manera, quiero informarle a todos los oyentes y a los televidentes que a los alcaldes y gobernadores les estamos enviando junto con la Unidad Nacional de Riesgo un boletín cada 4 horas asociados a las alertas tempranas del país. Y obviamente lo importante aquí es que los alcaldes y los ciudadanos puedan acceder a esa información y puedan tomar las precauciones del caso. Hemos avanzado muchísimo en información y en poder desplegar toda la capacidad informativa que tenemos en la llave que tenemos con la Unidad Nacional de Riesgo, en informar a los tomadores de decisión de que tenemos que tomar atenta nota de estas alertas. Muchas veces se desestiman estas condiciones y a veces tenemos los problemas que tenemos en la región por incendios, por altas temperaturas. Entonces, invitar a los colombianos a utilizar el aplicativo, el APP Mi Pronóstico, y estar informados de manera permanente. Bien, pues vamos a San Roque, al municipio de San Roque, desde donde se comunica con nosotros Hernando Gómez. Hernando, muy buenas noches, bienvenido. Hernando. Buenas noches. Buenas noches, Sí, adelante. aló. Buenas noches. Sí, aló. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Pues yo quisiera preguntarle al señor ministro de... ¿Aló? Por favor, Hernando, ayúdenos bajándole el volumen a su televisor y nos puede oír únicamente por el teléfono. De esa manera nos podemos comunicar mucho más fácilmente. Sí, ya. Yo quisiera preguntarle al señor ministro que con respecto a la ola invernal del año 2010, ¿cómo se encuentra el país en este momento? Gracias, Hernando. Señor ministro. Muchas gracias por esa pregunta, que es una pregunta muy importante. Cuando llegó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, encontramos un país que en su estructura no estaba preparado para atender, mitigar o prevenir situaciones de emergencia. Encontramos un país cuyos bomberos vivían de hacer rifas, de vender empanadas, que recibían aproximadamente al año del presupuesto 900 millones de pesos. Hoy, después de la aprobación en el 2012 de 3 leyes muy importantes, la ley que creó el Sistema General de Atención y Prevención de Desastres, la ley bomberil que le permitió a los bomberos pasar de recibir 900 millones de pesos al año para todos los bomberos de Colombia, pasaron a recibir más de 60.000 millones de pesos al año, con lo que se están haciendo las inversiones necesarias para poner al día el cuerpo de bomberos, y una tercera ley que le dio facultades para fortalecer aún más los cuerpos de voluntarios, como son los temas de la defensa civil. En síntesis, hoy tenemos un sistema general de atención de desastres que no existía en esa época, en el 2010. Aprendimos además de las experiencias, el sistema ya está montado, generó responsabilidades no solo para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos departamentales y municipales, a quienes, como ustedes se acordarán, en esa temporada invernal del 2010, sentimos en ese momento que no existía suficiente apoyo por parte de las
autoridades locales o que no asumían la responsabilidad que les correspondía. Esa responsabilidad quedó definida en estas leyes y gracias a ellas hoy podemos decir, estamos preparados, hemos hecho acciones preventivas por más de 6 meses, esperamos que los efectos los podamos mitigar con los planes de acción que tiene cada uno de los ministerios y la situación comparativamente es totalmente distinta para bien de los colombianos. Las acciones y las instrucciones del presidente Santos para establecer este sistema de atención y prevención de desastres, que creó entre otras la unidad de prevención y atención de desastres que dependía antes, cuando llegamos al gobierno era una dirección simplemente que dependía del Ministerio del Interior, del viceministro además del Interior, y no tenía ni la estructura necesaria, ni la capacidad, ni el fortalecimiento necesario para atender este tipo de emergencias. Hoy estamos mucho más preparados, tenemos la estructura necesaria para atender y prevenir, como lo hemos venido haciendo en estos más de 6 meses de trabajo para estar preparados para la posibilidad de que se presentara el fenómeno del Niño, y por eso hasta ahora, a pesar de que existen las alertas correspondientes, no existe ninguna situación grave de emergencia o generalizada en varios municipios. Existen algunos municipios que tienen problemas por suministro de agua, que normalmente en las temporadas secas tienen esos problemas y que vienen siendo abastecidos en este momento con carro tanques, pero digamos en el departamento de Cundinamarca hasta ahora son tan solo 4 municipios, así que podemos estar satisfechos de lo que tenemos hoy y conscientes de que el país está institucionalmente muchísimo mejor preparado y mejor dotado para atender este tipo de situaciones originadas todas por la realidad del cambio climático que llegó para quedarse, por eso la necesidad de utilizar sistemas alternos de energía y la necesidad de seguir trabajando. Hoy tenemos, lo podría resumir en 3 hechos importantes. Primero, estamos muy bien informados con toda la red, con el sistema general de atención y prevención de desastres. Segundo, estamos suficientemente coordinados en todas las entidades del gobierno para actuar de manera rápida y responsable. Y tercero, tenemos efectivamente la capacidad de respuesta con esta coordinación para mitigar los efectos que se presentan con este tipo de fenómenos. Bien, pues tenemos más llamadas, más participación aquí en nuestro programa. Edwin Mesa nos llama desde Bogotá. Edwin, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿cuál es su inquietud? La pregunta es, ¿hasta qué punto la comunidad científica y en especial los inventores colombianos han participado en la solución del problema del agua en la costa atlántica? Y la otra es de que me gustaría compartir una iniciativa que he estado llevando a distintas entidades gubernamentales. Pongo como ejemplo un proyecto que es para potabilizar el agua del mar, ¿sí? Y allí demuestro de que por qué no miramos la inventiva como un recurso que genera riqueza, desarrollo, nuevas técnicas y tecnologías, pero sobre todo y en especial bienestar. Y así poder crear unas políticas y abrir oportunidades como el emprendimiento, creando una simbiosis entre el Estado, el gobierno, y el gobierno, los inventores, para poder solucionar los problemas de la población. Gracias, Edwin, por su participación. Doctor Carlos Iván. Bien, la pregunta que hace Edwin es bastante profunda en el tema de conocimiento. Estamos abordando a nivel, y me gusta mucho que a nivel de comunidad se toquen estos temas. Pues hemos marcado una estrategia para evaluar la situación del agua en la parte caribe, porque no es igual sacar agua en La Guajira que en otra región de Colombia. Para ello existe un viceministerio de agua, pero a la vez montamos una comisión de agua y saneamiento donde participan el viceministerio y todas las entidades que tienen que ver desde el punto de vista de la investigación. En ese sentido, lo que evaluamos es
cuál es la realidad y cómo podemos abordar el tema. Sí hemos abordado la parte de investigación con universidades, sí hemos revisado la parte de investigación con propuestas nacionales y se han aplicado mecanismos como los que le voy a mencionar. Primero, parte de lo que son las plantas que se utilizan para la purificación del agua y el manejo del agua es de industria colombiana. Eso se puede notar en las compras que se hicieron con la atención de la pasada temporada de lluvias y la adquisición que tenemos a nivel nacional. Estamos utilizando ese esquema. Otro, estamos aplicando un mecanismo de investigación que hicimos una alianza entre el Gobierno Nacional, el PNUD, que es el tema de los aerodesalinizadores. Es por primera vez que se hace un proceso en ese sentido y lo estamos aplicando. O sea, quiere decir que también hay innovación y aplicación. De hecho, se está ampliando ese proceso. Por otra parte, el Ministerio del Interior hizo el año pasado, en cabeza del doctor Aurelio Irragorri, cuando era ministro del Interior, una investigación sobre el tema integral, que era cómo buscar una solución en La Guajira, pero no solamente de agua. Está el tema de los pozos, el tema también de hacer cultivos para la familia, unos cultivos casi hidropónicos, como se puede decir, pero estos son de una producción fundamental. Y además de eso, viene con la producción de caprino. Genera una solución integral. De esos son los que estamos hablando ya para la aplicación. Eso quiere decir que hemos ido avanzando en el tema de la investigación y la aplicación, lo que hace que las soluciones que estemos dando generan también desarrollo. Pero también estamos haciendo un proceso de escuchar propuestas de lo que es desalinizar el agua. De allí que logramos comprar ya una primera planta que este fin de semana la ponemos en funcionamiento en Uribia, una planta desalinizadora para poder hacer todo el proceso de entregar el agua segura a las comunidades. Lo que quiere decir que bajo el aspecto del conocimiento y de la investigación estamos teniendo en cuenta todo lo que tenemos como parte de la oferta científica en Colombia, técnica y operativa, y estamos haciendo el esquema de aplicación y las mejores prácticas las estamos replicando. Lo que hoy estamos haciendo en este caso, muchas instituciones u organismos internacionales nos lo están preguntando. Entonces, ahora que el doctor Aurelio es ministro de Agricultura, le quiero decir que un organismo internacional como Oxfam, que nos decía, nos preguntaban, siempre venían a darnos la solución del tema del agua y saneamiento, del tema. Entonces, están diciéndonos ahora al sistema que quieren aplicar la metodología nuestra para ellos conseguir recursos con la Comisión Europea y traerlos a Colombia. Mire cómo están cambiando las cosas, y eso es parte de la investigación que estamos haciendo acá y es parte de la réplica, doctor. Entonces, le cuento acá esta información porque esa iniciativa que viene desde el Ministerio del Interior, ahora en Agricultura, la estamos convirtiendo en un tema de aplicación, se llama transferencia del conocimiento. Entonces, con eso le respondo esa gran pregunta que nos hace el televidente. Claro que sí, y además qué bueno que se estén presentando, además de preguntas, iniciativas aquí en nuestro programa. Pues tenemos más participación desde Cali. Olarte Botina. Olarte, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿cuál es su pregunta? La pregunta es para el señor Omar Franco y el señor Aurelio. La pregunta es, ¿por qué no se implementa un mecanismo para que las empresas constructoras se abastezcan de agua, haciendo aljibe? Porque el consumo y el desperdicio en una obra o en una empresa constructora es muy grande. Bueno, pues Olarte, muchas gracias por su participación. Yo creo que más bien nos puede contestar, señor ministro o doctor Carlos Iván. No, yo puedo contestar una parte, no referido necesariamente al tema de la construcción, sino a la importancia de las aguas subterráneas que hay en Colombia, porque la solución que presenta el señor Botina desde Cali hace referencia a la construcción de pozos profundos.
En Colombia hay una gran riqueza hídrica, pero también hay una gran riqueza hídrica subterránea que no ha sido efectivamente explotada. En La Guajira, por ejemplo, de todo el sistema de aguas subterráneas que hay en el departamento, se calcula que tan solo estamos utilizando el 2% y que la capacidad de realmacenamiento de estos acuíferos son de más del 30% anual. Así que uno de los puntos fundamentales es la necesidad de fortalecer inversiones privadas para la construcción o la perforación de pozos profundos para sacar agua. En ese sentido, acabamos de diseñar un plan especial a través del Finagro y del Banco Agrario para otorgar créditos a aquellas personas privadas que tengan interés en el sector rural de construir este tipo de pozos que representan una ágil, eficiente y permanente solución a problemas de sequía que se presentan todos los años y han generado situaciones repetitivas de emergencias y que se podrían resolver con este tipo de inversiones. El gobierno viene realizando unas inversiones en este sentido. Se compró incluso un equipo o 2 equipos para perforación de pozos que los hemos venido utilizando, pero si esta estrategia se podría multiplicar, y qué bueno sería que ese sector privado que nos está escuchando, los propietarios de predios rurales que tengan la capacidad financiera, que se acerquen a partir de la próxima semana, a finales de la próxima semana, estará ya en operación este sistema de crédito que le va a permitir a quienes estén interesados en la construcción de estos pozos a tener unas bajas tasas de interés y vamos a incluir el ICR, que representa un subsidio a la construcción en los pozos de aproximadamente el 30%. Ojalá los constructores utilicen este sistema para perforar pozos y que esos pozos no sean solamente durante la construcción, sino que una vez terminada la construcción misma de las viviendas, si es el caso, pues puedan quedar habilitados los pozos como una alternativa secundaria de agua potable. Gracias, ministro. Pues yo quiero coayudar en la respuesta de alguna manera. Me parece que el planteamiento que hace el ministro es muy importante, sin embargo quiero agregar que el uso del agua subterránea es una alternativa que en el concepto de la gestión integral del recurso hídrico debe manejarse como de manera alternativa, potenciando por supuesto el uso del agua superficial, y en la medida en que vayamos teniendo dificultades se va empezando a usar el agua subterránea. No podemos de alguna manera promover que se usen las dos condiciones, porque pues tendríamos un abatimiento muy rápido de estos ecosistemas, de estos acuíferos, y podríamos tener algunas dificultades más adelante. El concepto de la gestión integral del recurso hídrico busca precisamente que esa condición de uso sea alternativa y en momentos críticos se pueda usar el agua subterránea, pero lo importante, como lo dice el ministro, es conocer el recurso, saber cuánto tenemos, en qué condiciones está, y para eso el Servicio Geológico Colombiano junto con el Instituto ha venido trabajando en el análisis y estudio de las aguas subterráneas del país. De hecho, en los próximos días vamos a lanzar, a entregarle al país el Estudio Nacional del Agua 2014, que es el análisis de las condiciones del recurso hídrico en Colombia, todo lo que significa su oferta hídrica natural en términos de agua superficial, en agua subterránea, todo el tema de calidad del agua, todo el tema de demanda del recurso hídrico, y allí hacemos algunos análisis muy importantes que permiten enviar señales de política pública, como quiera que el ministro de Agricultura lo ha venido señalando, en la construcción de esos embalses, de esas infraestructuras, de distritos de riego que permitan almacenar el agua en época de lluvias y poder administrarla y regularla en época de estiaje. Y yo creo que ese es el camino que tiene que tener de alguna manera el futuro del campo colombiano y por supuesto del uso del recurso hídrico en Colombia. Bueno, pues nos vamos directamente para Cómbita, Boyacá, donde nos está escuchando Pablo Martínez. Pablo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mire, habla con Pablo Martínez. Mi pregunta es para el señor Aurelio, para el doctor Aurelio Irragori. Yo quiero saber si hay un proyecto, algún plan de importación de los productos de los cultivos que se pierden por el fenómeno del Niño. Gracias.
Gracias, Pablo, por su participación. Gracias, Pablo, y un saludo muy especial a nuestros amigos en Cómbita, en Boyacá. Y mucha suerte este año con nuestro ciclista estrella, que esperamos que gane, entre otras, el Tour de Francia. No, Pablo, en el momento no ha sido necesario realizar un plan de importación de productos porque no tenemos realmente ningún tipo de emergencia en ninguno de los sectores. Hay una situación particular con el tema del arroz que ha incrementado el precio para los productores en aproximadamente un 30%. Los arroceros de Colombia vienen sufriendo, los productores, una crisis muy grande durante varios años en donde los precios no eran suficientes ni siquiera para cubrir los costos. Así que esta situación, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, de incremento en el precio en el que le compran el arroz al productor por parte de los molineros, que no ha llegado todavía a afectar a los productores, pues ha servido para que se recuperen nuestros campesinos que están dedicados a la siembra del arroz. Es el único caso específico que no hace referencia específicamente o especialmente al tema de efectos del fenómeno del Niño, pero los volúmenes de siembra del semestre anterior, cosecha que sale ahora a finales de febrero, nos hacen calcular, siempre el país ha sido deficitario en el tema del arroz, que vamos a necesitar en el transcurso del año aproximadamente unas 100 o 150.000 toneladas de arroz. Eso es el cálculo que se tiene en este producto específico, que repito, es un tema de que siempre hemos sido deficitarios en esa siembra y no necesariamente como resultado o como consecuencia del fenómeno del Niño. En síntesis, hoy no existe emergencia alguna en ninguno de los sectores productivos agropecuarios como consecuencia del fenómeno climático que estamos viviendo durante estos meses. Muy bien, pues otra de las labores fundamentales que cumplen en todo el plan de prevención y atención a todas las emergencias que se puedan presentar por el fenómeno del Niño y por la sequía en particular, la cumplen los bomberos. Veamos en qué consiste. La afectación a la fauna es directa y mortandad de todas las especies silvestres y domésticas que se presenten al lado del incidente. Esas son las consecuencias directas de un incendio forestal, la contaminación ambiental, la contaminación de cuencas de agua, entre otras. Para enfrentar la temporada seca, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia prepara un plan de contingencia. Hemos generado un proceso de fortalecimiento institucional jamás visto en la historia del bomberismo de Colombia. El gobierno nacional apropió el año pasado 20.000 millones de pesos para la dotación de equipos a 203 cuerpos de bomberos del país, que va a sumarse al contingente que tenemos para afrontar esta época seca que es normal. Más del 90% de los incendios en el país son ocasionados por intervención humana directa o indirecta. Por ello, se hace un llamado urgente a los colombianos. Queda totalmente prohibida la utilización de quemas controladas o quemas agrícolas en áreas rurales y semirrurales. Cuidado extremo en las fogatas campestres, aislando el material que se quema en esos paseos del material combustible vegetal que se encuentre en el área donde se está desarrollando la actividad. La identificación de fuentes de agua para tener la capacidad de respuesta operativa inmediata en el momento que se presente un incendio. La prohibición de dejar elementos de vidrio en áreas rurales que nos faciliten la ignición o combustión espontánea de incendios forestales. La notificación inmediata a los miembros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, todos los organismos de socorro, fuerzas militares y de policía y muy especialmente bomberos de la localidad para que atendan de manera inmediata el incendio. La línea de atención a emergencias es 123. Recuerde que es tarea de todos contribuir a que la temporada sea controlada, tanto en acciones como en la calidad de la información que se deja circular. Pues es la labor que cumple el Cuerpo Nacional de Bomberos. Tenemos más participación en Urna de Cristal. Desde Bogotá nos llama Jorge Fernández. Jorge, muy buenas noches.
quisiera participar en el programa. Mi pregunta es la siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar con los animales de las zonas rurales? ¿Hay algún plan de contingencia para ellos, por favor? Sí, señor ministro. Sí, Jorge. Al respecto podemos decir lo siguiente. Durante los 6 meses que ya transcurrieron en que hemos tenido una situación de sequía que ha sido más, digamos, intensiva que en años anteriores, ya venimos atendiendo esta situación con el suministro de silo, de heno, que se ha adquirido en distintas zonas de Colombia, especialmente para atender la emergencia que se presentó a principios del año anterior en la zona de la costa atlántica. Para este año tenemos, y para estos 3 meses que nos quedan, tenemos previsto un plan de atención en caso de que se requieran este tipo de productos, con una idea adicional, y es involucrar la posibilidad de comprar o adquirir esos hilos, originándolos no necesariamente en maíz o en otros productos, sino en silos de caña de panela. Eso nos ayuda a mejorar la situación financiera también de los paneleros, y el silo finalmente cumple el mismo efecto. Así que podemos resumir la respuesta a su pregunta de la siguiente manera. En caso de que se empiecen a presentar situaciones de escasez de alimento para los animales, estamos preparados para apoyar a las federaciones correspondientes, en este caso a Fedegan, suministrando a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los alimentos que sean necesarios para atender la emergencia. Pero también hacemos un llamado a los colombianos en este sentido. La atención del gobierno no puede ser ilimitada, porque en estos fenómenos lo único que uno alcanza a hacer es prevenir y, como ya lo dijimos, mitigar, no los podemos evitar. Y en ese sentido el llamado a las autoridades locales, a las organizaciones en las regiones, es que no aprovechen la situación que se presenta como consecuencia de la escasez de agua o de el verano intenso que hemos tenido durante estos meses para reportar situaciones con el propósito de hacerse acreedores de la ayuda del gobierno nacional, porque seguramente otras personas que efectivamente tengan esa situación de emergencia requieren de este tipo de ayudas. Así que debemos racionalizar los pedidos y ayudarnos entre todos para superar los 3 meses que quedan, que hasta ahora, como lo dije desde el principio, no han representado en ninguno de los sectores de manera masiva ni escasez de productos ni situaciones de emergencia por falta de productos en ninguna parte de Colombia. Gracias, ministro. Nos vamos para las calles de nuestro país. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Karen? Continuemos con más preguntas de los colombianos. Esta es de Yamit García. Yo quisiera saber qué probabilidades hay de hacer racionamiento eléctrico. Participa, la urna está abierta. Bueno, esa es una de las preocupaciones que más tienen los ciudadanos en nuestras redes, señor director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bueno, manifestar que se tiene un plan en el sector energético y se tiene garantizado por parte del Ministerio que sea esta temporada seca con un niño que se desarrolle o no, no va a haber problemas energéticos. Hoy los embalses están por encima del 70%. Hoy el plan que tiene el Ministerio da para atender esta situación, pero lo que sí podemos decirles es que aprovechemos para hacer racionamiento de energía. Eso cae bien, en el sentido de que genera también un buen ahorro, inclusive económico, y eso hace también para que entre más ahorremos y entre más estemos prevenidos, mejor enfrentamos cualquier situación, pero garantizado que no va a ocurrir el tema que tenemos en la mente del pasado, cuando se han presentado temas de variabilidad climática, como el racionamiento, como los cortes de energía, como los efectos, porque uno de los efectos graves
que le puede ocurrir a un país cuando ha llegado un fenómeno del Niño moderado o fuerte es el tema energético, porque esa situación, ese sector impacta de manera integral a un país en el desarrollo, en el tema de la convivencia. Y Colombia tiene una experiencia pasada, la cual con este plan, con este sistema que hemos hablado hoy, se le puede decir al pueblo colombiano que no hay posibilidades de que exista una situación de falta de energía en lo que respecta a este plan de contingencia. Ministro, nos acaba de llegar una pregunta a través de nuestras redes sociales que dice: ¿cómo afronta el país los incumplimientos con los compromisos, los posibles incumplimientos con los compromisos del TLC y los tratados del agro? ¿Existe alguna posibilidad de que haya un incumplimiento por causa de este fenómeno? No, no existe ninguna posibilidad de incumplimiento de los TLCs. Por el contrario, tenemos la buena noticia de que a pesar de las dificultades que ha tenido el país por la baja en los precios del petróleo, que han disminuido los volúmenes de exportación de Colombia, el único sector que durante años no ocurría, que lleva 4 meses con incrementos sucesivos de 2 dígitos en el volumen de exportaciones, es decir, hemos crecido en exportaciones en el mes de octubre en el 22%, en el mes de noviembre en el 11% y en el mes de septiembre en un porcentaje también de 2 dígitos. Eso nos alienta y nos muestra cómo se abre una ventana nueva de oportunidades con los TLCs. En la medida en que logremos la accesibilidad de nuestros productos, que es un tema sanitario y fitosanitario, del cumplimiento de una serie de requisitos que exigen los otros países, ya logramos la accesibilidad de 80 productos con el TLC con los Estados Unidos, pero hemos logrado durante estos meses del año mostrar cómo mediante un impulso, lo que yo llamaba el estartazo al sector agropecuario, este sector ha venido mostrando, a diferencia de otros sectores, un crecimiento continuo mes a mes en las exportaciones, lo que a pesar de las dificultades climáticas nos llena de emoción y de satisfacción de saber que vamos por buen camino. Saludamos a Jairo Silva desde el Departamento del Norte de Santander. Jairo, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, ¿cuál es su pregunta? A ver, mi pregunta es para el ministro de Agricultura, para el sector Iragorri. Mi pregunta es referente a lo del salto agrario, los proyectos que se realizaron con Federación de Cafeteros el año pasado, ¿para qué fecha se van a ejecutar? Bueno, nos salimos del tema, pero bueno, ministro. Bueno, también tenemos respuesta. Con respecto a los proyectos ejecutados el año anterior, con la Federación de Cafeteros se acabó de terminar la consolidación de lograr durante cada año renovar en el tema de café 80.000 hectáreas. Esto permitió, esta política implementada desde el momento de la ola invernal, a donde como consecuencia del invierno se podían presentar problemas fitosanitarios en la pepa de café y se recomendó la renovación de zonas del cultivo. Llevamos 4 años renovando entre 70 y 80.000 hectáreas del área sembrada. Es uno de los países, Colombia, con unos cafés, con unas variedades nuevas, más resistentes o mejor resistentes a los fenómenos climáticos. Esta acción del gobierno, acompañada lógicamente de las acciones de los productores, permitieron que durante este año la cosecha de café llegara a 12.5 millones de sacos de café, cuando iba a ser, de acuerdo a los pronósticos, si no se renovaban los cultivos, de 5 millones de sacos, pasamos a 12.5, y además ha sido el año en que mayores recursos económicos ha movido la economía cafetera, que con la cosecha que terminó en este mes de diciembre anterior, se lograron mover en la economía cafetera 5.5 billones de pesos. Gracias, ministro.
Tenemos más recomendaciones que hemos recogido aquí en Urna de Cristal, esta vez sobre salud, porque también pueden haber afectaciones en todo el tema de salud debido a esta sequía. Para evitar complicaciones en su salud por cuenta de la temporada de sequía que vive el país, tome atenta nota a las siguientes recomendaciones. Cuidado con los rayos solares. Si se nos incrementa la exposición, podemos tener problemas que tienen que ver con quemaduras, con deshidratación y con problemas incluso de la piel que pueden llevar al cáncer. Cuidado con la calidad del agua. Y es muy importante tener todas las recomendaciones que se han hecho respecto a la limpieza de los lavaderos, de las pocetas, a tener tapados siempre los depósitos de agua, a que no haya en lo posible floreros, que es donde se nos reproduce el mosquito y nos genera inmediatamente el ciclo que nos transmite la enfermedad. Ante las altas temperaturas se incrementa la posibilidad de que plagas y enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del chikungunya se propaguen rápidamente. Mirar que no haya depósitos alrededor de nuestras viviendas, hasta 100 metros de depósitos de agua, y también usar repelente, que nos permite indudablemente de alguna manera limitar la picadura para nosotros y para nuestras familias. Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para enfrentar la temporada seca se encuentran la intensificación de las acciones de promoción de la salud, la prevención, la vigilancia epidemiológica y un programa ampliado de inmunizaciones y seguridad alimentaria y nutricional. Pues esas son las medidas que se están tomando por parte del gobierno y del Ministerio de Salud. Tenemos más preguntas. Karen, ¿qué se está preguntando a los colombianos? Tenemos pregunta en Twitter de @rasdavidblk. ¿Están vigentes las sanciones por desperdicio de agua? Hay poblaciones donde derrochan agua infamemente. Una muy interesante pregunta, doctor Carlos Iván. Bien, hay dos clases de sanciones. Una es una sanción social. Da pena que alguien en este tiempo esté desperdiciando el agua, menos robándosela, como puede darse en cualquier oportunidad cuando la gente se cuelga y roba el agua para mal uso. Hay que denunciarlos para que cuando hayan esas situaciones se puedan abrir procesos jurídicos. Por otro lado, cuando es robo del agua. Por otro lado, es la reglamentación que dio el Ministerio de Vivienda a través del Viceministerio de Agua para que las alcaldías generen unas tarifas donde se sobrepase del consumo normal, se pague con el bolsillo. Entonces ya es una sanción que se paga directamente del bolsillo del consumidor. En este sentido, yo creo que lo más importante es acudir al llamado que estamos haciendo. El problema de falta de agua se puede solucionar con aportes voluntarios de la comunidad, o sea, dándole buen uso. Y es el llamado que se hace desde el Gobierno Nacional, pero que ha estado regulado a través del Viceministerio de Agua. Gracias, doctor Carlos Iván. Vamos rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo con otra llamada, con otra pregunta, de las calles de Colombia. Karen. Veamos qué nos dice Víctor Manuel Biuche. Quiero saber por qué habían alertado sobre lluvia y ahora hay solo sequía. Participa, la urna está abierta. Bueno, doctor Franco, esa es una pregunta que se hacen mucho los colombianos, cuéntenos. Bueno, quiero empezar a explicar a Víctor Manuel. Colombia tiene un régimen de lluvias muy especial. Somos un país que estamos ubicados en el trópico y tenemos en varias partes del país, particularmente en la región andina, en la región caribe del país, tenemos un régimen de lluvias que nosotros denominamos bimodal. Eso quiere decir que tiene dos picos de lluvias, en abril, mayo, en el primer semestre, y octubre, noviembre, en el segundo semestre. Estos picos de lluvias hacen que nosotros, por supuesto, prendamos las alertas al país para anunciar esa temporada de lluvias. La temporada de lluvias del pasado semestre estuvo presente en octubre, noviembre y alcanzó a estar hasta mediados y casi la tercera semana del mes de diciembre en algunas regiones del país, particularmente en la ciudad de Bogotá. En otras regiones del país solamente registramos precipitaciones en el mes de octubre y noviembre. ¿Qué pasa en el mes de enero en esas dos regiones del país?
siempre, y inclusive la región de la Orinoquia, tenemos en los primeros 3 meses del año son las épocas de menos lluvias acumuladas, y por esa razón denominamos que es la época seca del primer semestre, y por eso estamos atravesando esta época de menos lluvias, impactadas por supuesto por un fenómeno natural, como lo denominaba el ministro Irragorri, de variabilidad climática, como el fenómeno del Niño, que no podemos evitar y que todo lo contrario nos potencia la condición seca, y por eso tenemos las afectaciones de menos precipitación y por supuesto la disminución de los niveles de los ríos, que es importante. Entonces las alertas están dadas es por las condiciones climáticas del país, y cada una de las regiones tiene una especificidad de precipitación, y por eso tenemos la obligación de alertar cada uno de esos momentos y cada una de esas épocas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, señor ministro, doctor Carlos Iván Márquez, doctor Omar Franco, por haber aceptado esta invitación, como siempre, aquí a atender a los ciudadanos, a la participación ciudadana. Karen. Muy buenas noches para todos a ustedes. Los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es completamente gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Feliz noche.